6, entre los Pepines y la Sursa, muy próximo al Monumento a los Héroes de la Restauración. Ahí usted encuentra talleres, seminarios, diplomaturas, asesorías técnicas y investigaciones empresariales, de manera que cualquier necesidad que tenga su empresa de desarrollar nuevos proyectos, de capacitar su personal, de hacer investigaciones puntuales sobre productos y mercados, pues ahí está el Instituto de Investigaciones Químicas y Tecnologías Aplicadas, que le ofrece todo el apoyo que necesita el empresariado y el profesional de la República Dominicana. De manera que llame al teléfono 809-276-1508 y usted verá cómo sus problemas de inquietudes en ese ámbito quedarán todos resueltos. Y si de productos químicos se trata, tampoco es ninguna dificultad. Laboratorios Químicos y Farmacéuticos Exanes, SRL, le ofrecen toda una alta gama de productos en el área cosmética, dermatológica, cosmética, capilar y sobre todo higiene en general, ya sea doméstica, institucional e industrial. Somos una empresa más del grupo Casman Enterprise Ltd. Para mayor información, diríjase a la avenida Francia número 16A o comuníquese a los teléfonos 809-276-1508 y 829-333-9947. Sanes para que sanen. Como siempre, nosotros queremos que nuestro público tan amable que nos recibe todas las semanas en sus hogares, pues obtenga de nosotros no solamente un saludo, sino algunas pautas reflexivas para que mejoremos todo, porque todos necesitamos mejorar. Y aquí le traigo una frase de ese político muy conocido en los años 90, porque fue quien inspiró ese fenómeno llamado perestroika, o bien sea la reconstrucción filosófica, económica y política de un sistema que venía ya arrastrando para esos años serias dificultades. Se trata de aquel entonces presidente Mikhail Gorbachev, quien fue el presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Interesante época para el mundo y para el pueblo soviético. Para el mundo y para el pueblo soviético, porque la Unión Soviética, una confederación de repúblicas que tenía un gran peso específico en toda la comunidad internacional, de manera que esto que dice Gorbachev debemos tomarlo en cuenta a nivel personal, a nivel de Estado, a nivel de empresas, a nivel hasta de familia. Dice así la frase del día: si lo que hiciste ayer todavía te parece grande, eso significa que no has hecho mucho hoy. ¿Es verdad? Significa que usted no ha avanzado lo suficiente porque debió hoy superar lo que hizo ayer. Ese es el ritmo dialéctico que debe marcar una persona, una sociedad, un país y el mundo. Tenemos que hacer hoy mucho más de lo que hicimos ayer, porque de esa forma entonces nos encaminamos a producir y a disfrutar
y a ponderar los cambios que hacemos cada día en la línea del crecimiento, del desarrollo, del progreso y de la calidad de vida. No es escribirlo en un discurso, eso no es el efecto que usted tiene que ver superando cada día más, cada día más. De manera que ahí está la frase del día: si lo que hiciste ayer todavía te parece grande, no has hecho mucho hoy. Mikhail Gorbachev, expresidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vamos a ver algunas efemérides, porque la historia está ahí con nosotros y no podemos olvidar eso. Está ahí, se construyó y somos producto de ella. De manera que un día como hoy, 20 de agosto, pero del año de 1923, es concluido el periodo de formación militar de muchos jóvenes dominicanos, entre los cuales se encontraba el que sería futuro presidente Rafael Leónidas Trujillo Molina. Estos entrenamientos y capacitaciones fueron impartidos por profesores estadounidenses de la ocupación de aquel periodo histórico. Los contenidos de esas capacitaciones se reflejaban en las siguientes áreas: área administrativa, topografía, ingeniería de campaña, derecho y maniobras de campañas y batallones. Eso es para reflexionar, porque hay una fantasía derretida que se le ha vendido a los dominicanos como que el que fuera entonces presidente, Rafael Leónidas Trujillo Molina, era una persona desconectada de la ciencia militares. De manera que ese es un reflejo de que eso no fue así. Así como no fueron muchas cosas que se han tomado como pretexto para borrar la historia de ese periodo, que deberíamos conocerla mucho mejor. En 1998 el presidente cubano, el funesto presidente cubano Fidel Castro, visita por primera vez el país para participar en la reunión especial de jefes de Estado del Foro del Caribe, CARIFORO, para buscar medidas que enfrenten los efectos de la globalización. La globalización nada más solamente se enfrenta eliminando el socialismo y el comunismo como opciones de gobiernos, y haciendo que los países sean eficientes, eficaces, productivos y con altos niveles de competitividad. Así es la única forma que se enfrenta la globalización, porque es un fenómeno natural que no solamente comienza sus avatares a manifestarse como es en los últimos años. Cuando Cristóbal Colón llega a estas islas, esa era ya una manifestación de la globalización. El mundo siempre ha estado globalizado, la ruta de la seda, eso también es globalización. Las incursiones de Carlomagno por el Cáucaso y el sur caucásico, todo eso es globalización. Lo que pasa es que aquí hay unos científicos que no conocen la historia ni el movimiento de las masas que siempre han existido, para buscar comercio, para buscar todo lo que es infraestructura de bienestar. En el 2019, la Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas y otras agencias de seguridad del país allanan desde la madrugada varios apartamentos, residencias y locales comerciales vinculados al empresario del mundo de la diversión nocturna, César Peralta, conocido como César el Abusador. En las internacionales, en 1920, emiten noticias radiofónicas por primera vez desde la estación 8MK de Detroit, Estados Unidos. En 1960 se produce la independencia de Senegal. En 1977 la sonda espacial Voyager 2
despega de Cabo Cañaveral con la misión de volar cerca de los planetas Urano, Júpiter y Saturno. En 1991, en la continuación del intento de golpe de Estado en la Unión Soviética, más de 100.000 personas toman el Parlamento en respaldo del presidente antes mencionado, Mikhail Gorbachev. Estas fueron las principales efemérides y la cápsula de introducción. Nos vamos a unos importantes comerciales y regresamos con más de Aquí la Tarde. No le cambie. Bueno, amigos, conversando aquí con el licenciado Francis Padilla sobre la verdadera globalización y sus orígenes primigenios, ¿verdad? Y naturales. Naturales. Así que antes era... Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Nos enfocaron acá. Así que la verdadera globalización era antes. Claro. Es decir, el mundo era global. Claro. Antes más que ahora. Sí, porque esas mismas incursiones de las que usted hace referencia, los fenicios. Los fenicios, exacto. Cuando se hablaba de telas. Correcto, sí. De todo lo que tenía que ver con alfombras. Sí, exacto, sí. Todo lo que tenía que ver con alfarería. Alfarería, exacto. Eso se inició hace muchos miles de años. En Cartago, ¿verdad? En Cartago, ¿verdad? Cartago, exactamente. Que de hecho en Costa Rica, licenciado, hay un parque industrial muy grande que se llama Cartago. Cartago, exactamente. Sí, los fenicios, eso era el área de manera que cerca de Persia, ¿verdad? Lo que hemos hecho es producir a veces distorsiones. Sí, pero lo más interesante es que cuando esas caravanas de camellos llegaban con telas, con objetos para intercambiar, pues eran recibidos esos comerciantes como grandes personalidades, con todo el respeto, el honor, ¿verdad? Sí, un protocolo. Cosa que no hay hoy. Hoy lo que hay es una depredación, una canibalización. Exactamente, sí. Bueno, porque, por ejemplo, ahora se habla de globalización, pero es quizá por el asunto de la comunicación, que ahí se ha avanzado. Otra forma, otro nivel. Exacto, pero en la realidad antes era el mundo global, porque, como usted explica, usted salía en caravana, en barcos, en naves, incursionaba en las grandes ciudades de ese entonces y comercializaba sin ningún tipo de cortapisa, porque antes se manejaba intercambios muy diversos. Sí, exactamente. Intercambios muy diversos, hasta de personas. Bueno, pues se comercializaban, ¿verdad? Los esclavos, claro. Porque por el asunto de Colón era que quería buscar especias a otras regiones. Eso es la empresa de Colón, sí, de Colón, y los reyes españoles, pues eso fue un componente, ¿verdad? De aquel tiempo, y eso fue parte de la globalización. De la globalización, correcto. Claro. El asunto, ingeniero, usted, Gorbachev, ahí estuvo, y usted estaba mencionando, fue precisamente el último presidente de la URSS. El último presidente fue que propició la perestroika, la reestructuración. La reestructuración. Exactamente. Yo estuve en ese tiempo por esos países. Ese era los tiempos suyos, ya estudiando y manejándose. Usted vivió de forma Yo viví el antes, personal. El momento y el después. Muy interesante. Sí, muy interesante. Ya la caída de la poderosa Yo no diría la caída, la revisión y la transformación. Transformación, reestructuración. Porque Gorbachev se dio cuenta que el socialismo no funciona. No funciona, sí, exactamente. Que el comunismo es una utopía. Una utopía. Y entonces él comenzó la transformación de la filosofía del Estado para que en vez de servirse ellos como jerarcas políticos del partido, que tenían todo el poder concentrado, económico, político, social, todo. El partido maneja todo. Que el pueblo comenzara a disfrutar de lo que trabaja. Sí, exacto. Es decir, que Gorbachev fue el último presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero ha sido uno de los que más ha aportado, porque permitió que ese camino pudiera labrarse, pudiera construirse para que hoy, usted va a la Unión Soviética hoy y no se parece a esos años en que yo estuve por allá. No, un país mucho más próspero. Hay un país ya abierto, que exhibe prosperidad, claro, sí, porque que un científico gana dinero y vive bien, exacto, sí, que un empresario puede desarrollar sus empresas, correcto, que tiene
conexiones internacionales para desarrollar eso, la globalización, Sí, sí. Porque de eso es que se trata. Sí, porque ya en Moscú, Moscú es una ciudad cosmopolita. Sí, claro. Ahí usted ve de todo. Una gran metrópoli. Una gran metrópoli. Una joven que entrevistaron una vez que Claro. ya dijo que a partir de la reapertura que ya se involucraron en el mundo capitalista, pues empezó a llegar el lujo. Claro. Dice ella, lo recibí, me enloquecimos con todo esto. Es que profesor y amigo televidente, el que le venda a usted la teoría de que vivir pobre es digno, eso es falso. Es falso. La pobreza no produce dignidad. Bueno. El que vive en la pobreza no es digno. Ahora vamos a analizar por qué usted es pobre. Exactamente. Eso es otra cosa. Sí, claro. Eso es otro momento que podemos tomar. Sí, pero el ser humano se hizo para vivir en progreso. Sí, claro, cómodo. Cómodo, representante de qué? Del último eslabón de los animales que se conoce como Homo sapiens, es decir, hombre sabio. Sí. La sabiduría es para vivir bien. Exacto, sí. Porque en confort, en felicidad, en alegría, en prosperidad. Exactamente. Ahora, hay estructuras que dicen que Dios ama la pobreza. Eso es mentira. Eso es mentira. Dios lo que ama es lo correcto, lo justo, pero la pobreza no. Ahora, ¿cuál es el problema, licenciado? Que quienes dicen que Dios ama la pobreza viven en la riqueza. En la riqueza. ¿Qué cosa? Sí, que contra... O sea, un asunto contraproducente. Si Dios ama la pobreza y usted quiere estar cerca de Dios, entonces usted debería ser pobre. No, bueno, usted es rico. Exacto. Bueno, ese es el asunto. No, usted no es rico, usted acumula poder económico, porque el rico es el que crea riqueza. Y la riqueza que es la combinación de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la sabiduría aplicada para producir soluciones que producen calidad de vida a la humanidad, a la sociedad. Eso es ser rico. Sí, sí. Transformar la realidad para producir soluciones que ayuden a vivir bien. Viene siendo un asunto de emprendedurismo. Claro. Eso es lo que Dios quiere. Claro que sí. Ahí están esas no es que usted vive esclavo. Exactamente. Y pobre. Que se mantenga. Y desorganizado. No, tanto viva frenado, bien, añejado. Que viva bien. Vamos a estar claros, sociedad dominicana. Hay que vivir bien. Sí. ¿Cómo? Produciendo valores. Valores, exacto. No robando. No robando, claro. Sí. Porque el que roba, entonces adquiere un recurso económico que no produjo. Es cierto. Eso es incorrecto. Sí, incorrecto. Eso no lo quiere ni Dios ni nadie. Ingeniero, pero que usted sea rico y que viva bien, eso sí lo quiere Dios. Sí lo quiere Dios. Claro. Esa es la realidad. A mí me gusta. ¿Le gusta? Claro. Vivir cómodo, ¿verdad? Claro. Ingeniero, ya que nos involucramos en esos temas, no sé, usted trae una agenda siempre, pero me imagino que está dentro de lo que usted tiene del índice ahí, del caso de... El discurso lo vamos a dejar ya al final, sino los talibanes que... bueno, claro, pues se tomó, precisamente el pasado domingo ya cayó la ciudad de Kabul. Kabul, capital de Afganistán. Que se entendía que iría a caer, pero quizás de 2 a 3 meses era que... Porque ellos venían avanzando los talibanes. Pero, o sea, la planificación que dejó el alto mando, que elaboró el alto mando militar, sí, con la administración del gran titán Donald Trump, sí, sí. Kabul no iba a caer porque era un proceso, se elaboró un programa, sí, correcto, para ir dándole el poder, sí, al gobierno, sí, el gobierno establecido por los afganos. Sí, sí, claro. Es decir, que eso estaba planificado. O sea, Kabul no se planificó que cayera nuevamente en manos de los talibanes porque, como usted analizará, sí, eso esperamos, no se planificaba la caída de Kabul porque eso implica el crecimiento del terrorismo mundial y la inestabilidad regional de esa zona. Eso no se podía planificar, ni se podía permitir. Bueno, lo que pasa a raíz del proceso ya de salida de los ciudadanos norteamericanos, que ya venía esa problemática de que venían avanzando los talibanes, por lo menos se entendía que si caía no era tan rápido, porque ellos tomaron una ciudad que se llama Ghani, que es estratégica, también a Kandahar. Kandahar, exacto. Kandahar, que es la segunda gran ciudad. Sí. Pero como usted explica, el plan era que en estos 20 años, pues el gobierno afgano tuviera la capacidad de manejar y tener control de los talibanes. Correcto, correcto. Pero yo estuve leyendo un artículo
Y es que el problema es que el ejército afgano también era corrupto, es decir, hay muchos problemas. Claro. El Estado norteamericano pues proporcionaba un gran dinero, claro, y pensaba que sí, que estaba organizando ese ejército, ellos como que de repente se veía de forma, como decían, quizás por arriba, pero en el fondo había una corrupción y le presentaban otras cosas. Es decir, el ejército no estaba organizado, como se dio a entender ahora. Licenciado y amigos televidentes, yo estuve muy cerca de algunos eventos que se desarrollaron muy cerca de Afganistán. Sí. Es que el ciudadano educado en el Islam, sí, no asume solamente el Islam como religión, es su forma de vida. Usted no lo cambia. No, que no hay forma. O sea que en el fondo, los talibanes, le guste a usted o no, son los auténticos representantes de esa cultura y de esa forma de vida. Sí. Entonces se estaba haciendo un trabajo, vamos a decir, de preparar un ejército para que defendiera, sí, sí, claro, una forma de vida más correcta, más civilizada, pero una gran parte de la población afgana quiere vivir en el Islam. Y entonces esos soldados nunca se identificaron en un 100% con esos cambios que promulga Occidente. Esa es la razón del por qué cuando yo le digo la iguana retorcida de Joe Biden, porque eso no es un presidente, eso no es un presidente. Joe Biden es una cosa que apareció y que pusieron ahí para producir todo ese desorden, porque hay lo que se llama el Estado profundo, que es una estructura, una superestructura que vive de las guerras, de vender armas, del desorden. Entonces lo pusieron ahí para que produjera todos esos eventos. Fíjense que después de que Joe Frauden, asumiera la presidencia de los Estados Unidos están bastante demejorados, interno y externo. Y entonces esa es una manifestación, la improvisación. Exacto. Esa improvisación de que se retiraran todo el personal que servía en las diferentes instituciones vinculadas al Estado norteamericano, militares, civiles, técnicos. Entonces no se le dio oportunidad para que ese retiro fuera organizado, y eso es una barbaridad. Ahí van a morir muchas, o sea, están muriendo muchas personas. Muchas personas. Sí, hay muchos problemas porque, como te dice, ellos no asimilan, es decir, la cultura occidental. No asimilan. Claro, hay personas ya que querían una gran cantidad de esa transformación, pero la realidad es que es un problema. Porque lo que se explicaba era que se estaban preparando, el gobierno recibía una cantidad para mantener un ejército, pero precisamente una corrupción extraordinaria, es la que existía manejando el Estado y manejando las Fuerzas Armadas también de Afganistán. Licenciado, cuando usted ve esos países atrasados, ese contexto religioso tan solidificado, esas creencias que no permiten el desarrollo integral del individuo, es una forma de corrupción. Muy radical. El radicalismo es corrupción, porque es beneficiar un grupo que se impone ante los demás, que no le da oportunidad de crecer. Pero hay otra cosa, licenciado, que la mayoría del pueblo dominicano y ciudadanos del mundo no entienden, es que la caída de Afganistán en manos de los talibanes beneficia a quién, a los que se oponen al fortalecimiento de Estados Unidos. Sí, no, claro. Porque decía Nicolás Maquiavelo que el enemigo de mi amigo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí, sí, exacto. Sí, claro. Entonces, esos eventos que ocurrieron y que están ocurriendo en Afganistán sencillamente implican que el desorden se va a incrementar en esa zona, el terrorismo, la venta y comercialización de los opioides, que es un negocio tremenda y extraordinariamente millonario. Bueno, de ahí los talibanes
viven de eso. ¿Se financiaron con eso? Sí, sí, claro, porque es que al fin y al cabo ellos se presentan como que son estudiantes del Islam, que es lo que significa ser talibán. Sí. Pero precisamente un asunto bastante extraño, porque ellos se financian con... Se estaba explicando, unos entendidos, claro, que ellos manejan alrededor de 1.600 millones de dólares al año con el asunto de los opioides y las drogas. Ellos se mantienen con eso, esa es la fortaleza de ellos. Y también, es decir, que se esperan desastres grandes. Desastre, el mundo es más inseguro hoy. Más inseguro, sí. Porque esa gente no tiene aprecio por la vida humana. No, claro. Bueno, mire las disposiciones que ellos asumen como eje para manejar las actividades de las mujeres en Afganistán. Es un asunto sumamente complejo, es decir, las mujeres no tienen derecho a nada, no tienen derecho a ver por una persiana, no tienen derecho a nada. No pueden salir a la calle. No pueden salir a la calle, o sea, es una situación fuera de época. Ni siquiera estudiar. Fuera de época. Dice que una joven, si una niña pasa de 10 años ya no puede salir, no puede estudiar ni nada. No puede hacer nada. Entonces debe es un objeto. Sí, es un objeto. Un objeto. Entonces ellos dicen ahora que no, que ellos le van a dar mejores facilidades, más abierto, pero dentro de la cultura de lo que explica el Islam. Claro. Pero que se mantiene igual. Es decir que para ellos el Islam, de la forma que ellos lo interpretan. La interpretación que ellos le dan al Islam. Exacto. Porque el problema de todas estas ideologías, el licenciado, amigo televidente, es la interpretación. Sí, claro. Sí, exacto, la interpretación. Por ejemplo, usted tiene en la Biblia que dice libre albedrío. Sí. ¿Para qué? Para pensar, libre albedrío para vivir bien. Sí. No es necesariamente el libre albedrío que un intérprete le da al contexto. Bueno, así es el Islam. Sí, son así. El Islam es un libro, usted lo lee, el Islam, y es un libro muy bien escrito. Sí, claro. Es un libro de amor, si usted quiere decir, hay poemas bellísimos en el Islam. Sí, claro, es cierto. Pero yo curvo la verdad y la transformo en una ideología. Ya deja de ser religiosidad y la transforma en una religión que se llama el Islam. Y las religiones que son corporaciones de carácter ideológico que tienen el objetivo de manipular la economía e intervenir en la política de los países. Esa es la religión. Ahora, la religiosidad, ¿qué es? Es la emancipación y el crecimiento del espíritu. El espíritu, exacto. La religiosidad es siempre correcta porque trata del crecimiento espiritual, de la bondad, de la belleza, del arte, de la alegría, de la prosperidad, del amor neutro entre personas, pero la religión no. Hay religiones que usted ve, es decir, son partidos políticos, son contrarios. Grandes corporaciones. Grandes corporaciones. Sí, es cierto. Sí. Bueno, el asunto es que esa región se va a complicar mucho más porque entonces ahí el asunto del Estado Islámico que está por ahí, que precisamente se había ya un ejemplo, estuvo a punto de desaparecer, pero siempre quedan ramas del Estado Islámico que quiere formar una nación también. Entonces es probable que ahora tengan más facilidad. Así que se está complicando. Se está complicando. Y otra cosa, licenciado y amigos televidentes, presten atención en lo siguiente. La alineación de Rusia, Irán y de China y los chinos con respecto a esa problemática va a ser para deteriorar la imagen no de Estados Unidos. Estados Unidos es la punta de lanza. La vida occidental, como ya está pasando. Del occidente. Claro, de occidente. Es decir que la cultura occidental. La cultura occidental. Todo estamos involucrados en eso. Claro, es decir, Estados Unidos. Yo por eso, todos conocen mi actitud ante los chinos. Yo no creo en los chinos. Bueno, ya China... Yo no creo en los chinos. Ya China está conversando con los talibanes. Claro. Es que los chinos no tienen... Los chinos son depredadores. Sí. Ellos tienen una frontera... Ellos hacen frontera. Sí, hacen frontera. Con Afganistán. Ellos están apuntando hacia allá. Claro. Y ya va haciendo... No, ellos van a usar a Afganistán como punta de lanza para atacar a Occidente. Claro, porque... Y de eso no se escapa nadie. Ellos tienen la ruta de la seda. Claro. Es decir, que
vamos a ver lo que depara esta situación, pero la verdad es que es una complicación. Es una complejidad extraordinaria que debemos prepararnos. La vida en Estados Unidos será diferente, la vida en Europa será diferente. Esta mañana leía una comunicación del presidente Macron de Francia, donde están inquietos. Ahora, ¿qué pasa? Que Occidente es muy creído. Occidente tiene que trazar las normas de frenar todo lo que tiene en mente el Partido Comunista Chino. El problema de la humanidad hoy, en parte, es el Partido Comunista Chino. Bueno, es cierto. Y eso tiene que estar claro. De manera que... Ya ve, Xi Jinping es el presidente vitalicio. Sí, porque es que él es la punta de lanza del comité político del Partido Comunista Chino. Y el Partido Comunista Chino es que el dueño de todo en China. Sí, sí, claro. Sí. El dueño de todo. Sí, lo que es omnipotente y plenipotenciario. De manera, licenciado, y amigos televidentes, el mundo sí hoy es menos seguro. Y no creamos nosotros los dominicanos que estamos exentos de los efectos y de los reflejos de esas situaciones, no, nosotros somos parte del mundo. Sí, porque esa región es estratégica para el comercio mundial. Claro. Entonces de ahí se desprenden muchísimos asuntos que traen problemas. China está detrás de los puertos de alto calaje en República Dominicana, ¿para qué? Para instalar su sistema depredador. Sí. Ellos quieren, parece, controlar todos los puertos. Claro. Todo el que le facilite un puerto. Claro. Ellos están metidos en Europa. Claro. En esos países como... Bueno, yo vi un reportaje ellos ya tienen unos puertos en Serbia y otras naciones de Europa. Serbia, central. Herzegovina. Sí, toda esa parte. Entonces, han salido al frente algunos activistas ahí, pero tratando de frenar, de que ellos sigan expandiendo su dominio. Exactamente, pero algunos gobiernos como que se dejan manejar. En la misma antigua Yugoslavia, de las ciudades que usted está hablando, que pertenecen a Yugoslavia, la inversión y el apoderamiento de los chinos es brutal. Sí, exacto. Lo que fue la antigua Yugoslavia. El problema es que ellos no respetan normas. No, ellos ellos ponen sus normas. Porque ellos dicen que sí, que se van dicen como los haitianos. Adecuar, pero después... Es como el haitiano. Sí. El haitiano no respeta normas. No respeta. Es sobrevivir y homogenizar todo. Sí, ellos conversan, dicen que sí, que ellos van a seguir las normas, pero luego hacen caso omiso. Claro. Licenciado, estamos ya, como siempre, escasos de tiempo. Sí. El presidente hizo unas manifestaciones espléndidas de una actitud optimista que quiere, ¿verdad?, establecerla como su eje filosófico para la dirección del Estado Dominicano. Hay muchas cosas que se dijeron, pero yo creo que el ser humano lo que necesita es cosas sencillas. Que si yo voy manejando, alguien cuide que mi nivel de riesgo al yo manejar sea bajo. Que no se y a mí no me interesa que el Estado invierta 70,000 millones en carretera. Eso está bien. Eso está bien, sí. Pero yo como ciudadano lo que quiero es manejar bien. Manejar bien, sí. Que alguien cuide que mi tránsito es para los fines de yo sentir satisfacción porque estoy realizando una actividad que yo necesito. Claro que sí. Yo lo que quiero no es que me hablen de la macroeconomía, yo lo que quiero es que cuando yo voy a un supermercado, que me gusta mucho la batata, yo no tenga que pagar 65 pesos por una libra de batata. A mí me da igual lo que haga el ministro de Agricultura, pero yo necesito comer una batata a buen precio. A buen precio, exacto. Asequible. Un aguacate a buen precio. Un pescado a buen precio, porque hasta donde yo sé, ¿quiénes le alimentan los peces? Los peces, ¿quiénes lo alimentan? En el mar, los peces en el mar. Depende del mismo mar, ¿verdad? Así que pregunta, no tiene un costo ¿por qué son tan caros los pescados en República Dominicana? Entonces yo lo que quiero es vivir bien como ciudadano y me da igual lo que diga el presidente en su discurso. Sí, exacto. Entonces yo, hasta que yo no vea estadistas que produzcan calidad de vida para los dominicanos, para mí esos son discursos fantasiosos y derretidos que se lo lleva el viento.
Bueno, el asunto es que el gobierno, en este caso, ellos están repitiendo. Por ejemplo, ya hace un año que anuncian la carretera del Ámbar, que anuncian esto y entonces ellos van a repetir que vamos a hacer esto y siempre están en lo mismo y como que uno espera el despegue y la mejoría, por ejemplo, de la propuesta que ellos están haciendo como gobierno. Claro, o sea, porque la función del Estado, ¿cuál es? Defender, eso lo estableció Maquiavelo, defender al débil del poderoso. Entonces usted anuncia una reforma fiscal, ¿para qué la reforma fiscal? Bueno, ¿es para recaudar más? Exacto. Bueno, no, profesor, es para distribuir la recaudación y la presión fiscal en una base social más amplia, para que todos vayamos balanceados. Una mejor distribución. Una mejor distribución. Es decir, de adquirir lo que son los impuestos, pero también la mejoría del gasto. La mejoría del gasto, tiene que ver, ¿verdad? Porque entonces usted está recaudando más para no hacer inversiones de capitales que me devuelvan eso en bienestar. Exacto. Pero entonces, estos discursos de estos presidentes ya cansaron a la sociedad dominicana. Ya, los dominicanos no quieren discurso. Los dominicanos quieren resultados. Aquí, por ejemplo, yo subrayé algo, con el permiso de usted, licenciado, dice aquí, el camino que hemos empezado a recorrer es largo, sí, desde 1492. Sí. Desde 1492 estamos en eso. Sí, recorriendo. Durante demasiado tiempo hemos acumulado problemas estructurales graves. Sí, ustedes lo han diseñado, los problemas estructurales, con la corrupción, la falta de transparencia, el gasto sin planificar, una burocracia enquistada que no produce. Entonces, todo eso lo conocemos los dominicanos, que se han agudizado con la aparición de la pandemia del COVID-19. Aquí siempre ha habido pandemia, y la principal pandemia que hay son los políticos inescrupulosos. Bueno. Entonces ya el pueblo quiere vivir bien. Vivir bien, exacto. Vivir bien. Ver resultados. Claro. Bueno, sí, porque el político es que está llamado como poder fáctico a defender, como usted decía, que decía Maquiavelo. Al débil del poderoso. Al débil del poderoso, pero entonces aquí al revés. Aquí al revés. Se confabulan con el poderoso y se convierten también en depredadores. En depredadores. Y le causan problemas a la sociedad. Depredadores de lo que no le corresponde. De lo que no le corresponde, ¿no? Porque para ellos manejarse ellos. Bueno, ingeniero, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Viene Melvin Sala. Y a la recta final, la parte aquí espectáculo. No le cambie. No le cambie. Así que, como siempre, cortesía de los supermercados Central 1 y 2, Autos Repuestos OIR, Tony Turing Izaje Nacional, Grúas y Montacargas, Ferretería Cerrucho, completa en Guravito, Ver 205, su fila Ferretería Las Carreras Esquina, Sabana Larga. Ramfis Tenis, con los tenis para la juventud de hoy, frenos y repuestos Daniel, Guravito en Ver 212, frenos y repuestos Daniel. Asimismo, Almacena Chelín, que es la casa del bonero, Almacena Chelín Fran Santiler, especies indianas, las mejores envasadas por Bemulerio, Farmacia Yami, antes Los Molinos, Padre de las Casas 50, la Floritería Los Rosales, haciendo que el amor perdure, la Industria Domínguez Abreu, Alejandro Domínguez, Industria Domínguez Abreu. Continuamos con Melvin Sara en la parte aquí, espectáculo, ingeniero. Entonces, hasta el lunes con el equipo. Exacto, y el viernes con el profesor Castillo. Correcto, sí. Adelante, señor director, adelante.